Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué tremendo el testimonio de este señor, ¿verdad? De este hermano. Cómo renunció a todo para seguir al Señor. Vamos a hablar un poquito, hermanos, o a meditar más bien un poquito en la palabra de Dios, y vamos a comentar y a leer la Biblia, y vamos a ver una historia muy interesante que tiene que ver con todo esto, por cierto. Antes de iniciar, hermanos, quiero que oremos para que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a todos aquí presentes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de vivir un día más. Gracias, Padre, porque tenemos salud, porque nos trajiste con bien, Señor, a este lugar. Y sabemos por convicción que nos trajiste con un propósito, Padre Santo. Quizás estamos fallando, Señor, como cristianos, como padres, como matrimonio, como hijos. Y necesitamos, Señor, volver al camino del bien, Señor, a tu camino, Señor, el que nos enseña tu palabra, Padre Santo. Quiero pedirte, Padre Santo, que bendigas, Señor, lo que se va a enseñar, lo que se va a meditar, lo que se va a leer y lo que se va a hablar, Señor. Por favor, Padre Santo, que seas tú, que sea tu palabra, Señor, que no diga nada, Señor, que no venga de ti, Padre Santo. Te lo suplico, Padre Santo, por favor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar, hermanos, quiero aclarar algo, y tal vez ya lo sabemos, pero quiero que lo veamos rápidamente. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Génesis. Por favor. Al libro de Génesis. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 2, por favor. El capítulo 2 del libro de Génesis. En el versículo 24 encontramos algo muy interesante. Vemos en el libro de Génesis la creación de Dios. Dice la Biblia que Dios creó al hombre, creó los animales, pero no encontró ayuda idónea para él. Entonces dice que lo hizo dormir, que lo hizo caer en sueño profundo, que le abrió un costado, sacó una costilla, y de esa costilla hizo a la mujer. Versículo 18 antes del 24 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos, hermanos, que el primer matrimonio acá en la Biblia era hombre y era mujer, y se necesitaba uno al otro. Si no es bueno que el hombre esté solo, necesitaba su compañera, necesitaba a la mujer, porque solo no podía, necesitaba ayuda idónea. ¿Verdad, hermanos? Y después en el versículo 24 encontramos que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Hermanos, ¿por qué quiero leer esto antes de iniciar la meditación? Porque la crianza de los hijos, hermanos, es tarea del matrimonio, los dos. La crianza de los hijos, hermanos, no es solamente del papá, no es solamente de la mamá, es de los dos. Dice aquí, hermanos, que y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué está haciendo Dios aquí, hermanos? Está haciendo un equipo.
De dos personas se está haciendo un equipo que van a trabajar juntos y que van a ir hacia un mismo lugar. Pero el diablo nos engaña. Y muchas veces nos hace enemigos. Esposo y la esposa pelean y se hacen enemigos. Por la misericordia de Dios se reconcilian y otra vez vuelven a ser un equipo. ¿Cómo ve usted, hermanos, que tengamos, o voy a poner este ejemplo, que tengamos el jueguito de jala la cuerda? A un lado está la esposa y a un lado está el esposo. Y muchas veces así somos. El esposo jala para un lado y la esposa jala para el otro lado. Así no funciona. Eso es lo que quiere el diablo. Dios hizo un equipo de dos para caminar juntos y para criar nuestros hijos juntos. Ni el hombre puede culpar a la mujer por la crianza de los hijos, ni la mujer puede señalar al hombre o culpar al hombre por la crianza de los hijos, porque es algo de dos, de un equipo, hermanos. Entonces, ya sabíamos esto. Ahora vamos a pasar a la meditación. Hoy en día, hermanos, vivimos en una era, en un tiempo muy difícil, en una época llena de tecnología, llena, hermanos, de egoísmo, de apariencias. Y el mundo, hermanos, nos da día a día herramientas a nosotros y a nuestros hijos para crear una distancia en las familias, con el fin, hermanos, de destruir las familias. En la mayoría de las veces el mundo, Satanás, lo está logrando, hermanos. El respeto, los buenos modales ya no se practican más porque son pasados de moda. Los jóvenes, hermanos, hoy en día reciben cantidades muy grandes de dinero por hacer videos que lo que hacen es pervertir a nuestros hijos. Los jóvenes reciben cantidades muy grandes de dinero fácil por hacer videos, hermanos, que no tienen moral, no tienen valores. Y el mundo provee herramientas a nuestros hijos para que no se esfuercen, para que no quieran estudiar. Le muestran una vida fácil. Vean esos 4 jóvenes, esos 4 cantantes. Estaban en la iglesia y hoy ¿dónde están? Están en el mundo. Están, hermanos, en contra de las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás y el mundo, eso es lo que quiere, que esos 4 sean ejemplo de nuestros hijos. Ese señor que está ahí, ese muchacho con esas grandes cadenas, está ahí para que usted, o para que más bien sus hijos y mis hijos deseen tener eso. ¿Y cómo lo logran? Imitando supuestamente a estas personas corruptas. Hermanos, el mundo moderniza la música con palabras ofensivas, con bullying, que incitan al sexo desenfrenado. Cantantes que vienen a ser ejemplos porque son cristianos, pero las letras de sus canciones dicen todo lo contrario. Y de esa manera, hermano, el mundo, o sea, Satanás, se está robando a nuestros hijos y destruye las familias. No piense usted que porque sus hijos no hacen y no escuchan cosas que usted no le permite en su casa, no lo hacen en la escuela. No crea usted, hermanos, no se confíe de que sus hijos, porque no hablan de estos cantantes en su casa, no lo hacen en la escuela y aún en la iglesia.
Vamos a ver, hermanos, o a estudiar de un padre que perdió sus hijos. Una historia muy triste. Un padre, hermanos, que no supo corregir. Un padre que no supo dirigir el camino de sus hijos. El mundo, hermanos, el otro día estaba viendo una noticia de una maestra que la despidieron de la escuela donde ella trabajaba. ¿Y sabe por qué la despidieron, hermanos? ¿Sabe por qué la despidieron? Porque le ponía 0 a los estudiantes que no traían la tarea. Es algo lógico. Es algo lógico, ¿verdad que sí? Pero en esa escuela tenían una política que si usted no llevaba la tarea le ponían 50. No 0, 50. Y me llamó mucho la atención las palabras de esta maestra. Dijo: la sociedad está haciendo hombres y mujeres que quieran ganarse un salario solamente por hacer acto de presencia. No por esforzarse, no por hacer el trabajo, sino solo por ir y hacer acto de presencia. Ya ellos piensan que tienen que darle su salario. Eso es lo que el mundo está haciendo, hermanos. Vamos a ir, por favor, a Primera de Samuel y vamos a leer un poquito ahí, hermanos, de lo que pasa con estos jóvenes. Yo sé, hermanos, que ya usted sabe que vamos a hablar de los hijos de Elí. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Vamos a hablar de los pecados de los hijos de Elí. Por favor, hermanos, téngame paciencia y por favor abra su Biblia, vea lo que leemos. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 2 del versículo 12 hasta el versículo 17. Y después vamos a brincar al capítulo 2 del 22 al 36. Primera de Samuel capítulo 2, del 12 en adelante hasta el 17, y después brincamos al capítulo 2 del 22 al 36. ¿Todo lo tienen, hermanos? Amén. Por favor, hermanos, vamos a leer, yo leo y ustedes siguen con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el calderero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Escuche muy bien. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Brincamos al capítulo 2, por versículo 22, por favor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo:
¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si alguno pecare, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edifique casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. En el versículo 12, hermanos, vemos el comienzo de esta historia. Dice, hermanos, que los hijos de Elí eran hombres impíos, eran hombres sin valores, eran hombres que no les importaba las cosas de Jehová, las cosas de Dios, las menospreciaban, no creían en Jehová, eran hombres impíos. Estos muchachos eran hijos del sumo sacerdote, y él los tenía ahí trabajando, hermanos. No conocían a Jehová y eran impíos, y sin embargo él los tenía ahí trabajando. Este hombre Elí no les enseñó, hermanos, a sus hijos la ley de Dios. Ellos estaban en el templo que trabajando para Dios, según ellos. Pero esto también nos dice algo, hermanos, muy importante: que la salvación no se hereda. No importa cuántos años tengamos aquí en la iglesia, hermanos. No importa, hermanos, si
predicamos, cantamos, damos escuela dominical, recogemos ofrendas. Eso no importa, porque nuestros hijos, no van a heredar la salvación. La salvación, hermanos, es algo, y ya usted lo sabe, personal. Ellos, hermanos, necesitan ser instruidos para que ellos se humillen delante de Dios, para que ellos se arrepientan de sus pecados. Jóvenes, no piensen ustedes que porque su papá, porque su mamá tiene un ministerio aquí en la iglesia, ya usted es salvo, porque eso no funciona así. A pesar de que Elí, hermanos, era el sumo sacerdote, estos jóvenes eran impíos, eran malos, no les interesaban las cosas de Dios. Vamos a ir al versículo, hermanos, por favor, 13 al 17. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, o sea, era costumbre, lo hacían muchas veces, lo hacían todos los días, lo hacían con todas las personas, hermanos, que traían su sacrificio, su animal, para sacrificarlo a Jehová por sus pecados. Lo hacían todos los días, con cada persona. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Hermanos, según la ley, los sacerdotes les tocaba partes específicas del sacrificio para ellos. Sin embargo, hermanos, estos jóvenes eran impíos. No les importaban los mandamientos de Jehová. Y era muy fácil, hermano, porque no le conocían. A ellos se les autorizaba tomar la carne del sacrificio después del sacrificio. Sin embargo, ellos la tomaban antes del sacrificio. Estos hombres impíos, estos jóvenes impíos, hijos del sumo sacerdote, ¿sabe qué hacían? Le robaban la ofrenda a Jehová. Le robaban la ofrenda a Jehová. ¿Qué diría usted, hermano, si yo bajo aquí y agarro $5 de ese plato? ¿Qué pensaría usted? Me los echo a la bolsa. O otra persona que venga, alguien que venga de afuera y agarre $20 y se lo eche a la bolsa y se vaya. ¿Qué pensaría usted? Que está robando. Eso es lo que hacían estos muchachos. Hermanos, una persona que le roba a Jehová es una persona que no le interesa a Jehová, que no le interesa a Dios, que lo menosprecia, como esta muchacha. No sé cómo se llama, que tiene un nombre rarísimo. ¿Cómo se llama? Bueno, esa, porque ni tan siquiera lo puedo pronunciar. Dice que no crean en Dios, que Dios no existe. Después de haber estado en una iglesia, hermanos, estos hombres estaban ahí en el tabernáculo y le robaban a Jehová. ¿Ah? Hermanos, necesitamos urgente instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Dice el siguiente versículo, hermanos. Asimismo, antes de quemar la grosura. Yo estoy investigando un poquito de esto, hermano, y parece que la grosura era parte de la grasa que traía la carne, pero eso tenían que quemarlo porque eso era olor fragante a Jehová. Eso tenían que quemarlo porque Dios se agravaba de eso, ¿verdad? Y estos hombres, hermanos, agarraban eso, el olor fragante a Jehová, la esencia del sacrificio, y lo agarraban para ellos. Unos dicen, hermanos, que estaban haciendo negocios de eso. No se sabe porque la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que estaban robando, hermanos,
la pureza del sacrificio de las personas que iban ahí humildes, que quizás no tenían cómo y hacían un sacrificio para poder comprar su animal, para llevarlo a sacrificarlo. Y ellos le robaban a Jehová el olor fragante. Hermanos, eran hombres impíos, hermanos. Y repito, necesitamos, hermanos, enseñar la Biblia a nuestros hijos, hermanos. De eso depende la salvación de nuestros hijos. ¿De dónde van a ir cuando mueran? Ahora, quizás todo lo ven color de rosa ellos. Quizás piensan que siempre va a ser así, que la muerte nunca va a llegar. Y la muerte llega, hermanos, cuando usted menos lo espera. Cuando usted menos lo espera. Y sépalo, porque la Biblia lo dice. Si usted muere sin arrepentimiento, si usted muere sin Cristo, pasará la eternidad en el infierno. No se asuste porque yo lo digo. Créalo porque la Biblia lo dice. Así de fácil. Yo estoy de acuerdo con el pastor cuando dijo que él pensaba que estas personas nunca habían conocido de Cristo. Y usted cree, hermanos, que con esas blasfemias que ellos cantan, porque las letras, hermanos, son puras inmoralidades. Todo lo que ellos cantan van en contra de la Biblia. Y si alguno de ellos menciona la palabra de Dios o dice Jesús, ya lo hacen cristiano. ¿Usted cree, hermanos, que esas personas con esas blasfemias van a ir al cielo? Ojalá Dios tenga misericordia de ellas y les dé una oportunidad, hermanos. Porque estaban en la iglesia y tuvieron muchas oportunidades, de seguro. Y escucharon al mundo y el diablo se los robó. ¿Dónde estaban los padres de esas personas, hermanos? ¿Dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Cómo llegaron esas personas ahí, hermanos? Hermanos, necesitamos urgentemente orar por nuestros hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nuestros hijos vamos y los acostamos, oramos con ellos, pero después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Vamos a la televisión, vamos al teléfono. ¿Qué hacemos? Mientras nosotros estamos así en el teléfono, Satanás está arrullando a nuestros hijos. Satanás está arrullando a nuestros hijos, hermanos. Necesitamos orar por nuestros hijos, hermanos. Cuando vamos mientras ellos duermen, necesitamos interceder por ellos y pedir misericordia a Dios por la salvación de ellos, hermanos. Pero el mundo nos envuelve. El mundo, con sus estrategias, con su tecnología, nos envuelve, hermanos. Y le dejamos la puerta abierta a Satanás. En el versículo 23, hermanos, vemos otra cosa que estos jóvenes hacían. Capítulo 1, versículo 23, hermanos. Perdón, capítulo 2, versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Perdón, leí el 23, es el 22. Dice: pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Escuche muy bien. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Estas mujeres, hermano, no se sabe porque la Biblia no lo dice que iban a hacer allá. No se sabe si iban a orar, no se sabe si iban a llevar el sacrificio a Jehová, no se sabe si iban a pedir misericordia a Jehová, no se sabe. Pero estos pervertidos, estos hijos de Satanás, se aprovechaban de ello, hermanos. Y en el día, hermanos, estaban ahí ofreciendo sacrificios a Jehová para interceder por el pueblo. Pero de noche, hermanos, de noche estaban cometiendo inmoralidad sexual. La Biblia no dice que si era en los alrededores del tabernáculo o era dentro del tabernáculo, hermanos. Que no sería nada raro, hermanos, porque a ellos no les interesaba Jehová. No les interesaba, no tenían temor. Les daba lo mismo blanco que negro, hermanos. Entonces, y les dijo, versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo dijo esta persona, Nelson Ned. El sexo es sagrado, es en el matrimonio, es precioso. Dios lo entregó al hombre y a la mujer cuando se unen en matrimonio. Si usted, joven, si usted, hermano, hermana, tiene sexo fuera del matrimonio, está pecando grandemente contra Jehová. Y sépalo, que muchas personas han muerto por muchas enfermedades que eso trae. La gente no cree y piensan que pueden hacer lo que quieran, y un día les diagnostican que tienen el SIDA y se mueren, o tienen una enfermedad venérea y se mueren. ¿Y a dónde van, hermanos? ¿A dónde van, hermanos? Al infierno. Sépalo, joven, sépalo, hermano, que si usted comete adulterio, que si usted tiene sexo fuera del matrimonio, es grande pecado delante de Jehová. Puede destruir su matrimonio, su familia, mandar a su esposa o a sus hijos al infierno. Y los hombres somos responsables de nuestros hogares. Seguimos leyendo, hermanos, y preguntamos, ¿cómo Elí se dio cuenta de esto que estaba pasando? ¿Cómo Elí se dio cuenta que sus hijos estaban haciendo cosas malas? Versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo, ¿qué dice, hermanos? Yo oigo. Él no veía, aparentemente no estaba presente. Él oía lo que los demás decían. Dice, yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Dónde estaba Elí, hermanos? ¿Dónde estaba el papá? Estos jóvenes estaban haciendo sus cosas, sus maldades delante de Jehová. ¿Y dónde estaba el papá? Porque dice, yo oigo. Él no dijo, yo los vi. No, yo oigo. ¿Y de quién escuchaba? Del pueblo. Del pueblo. Hermanos, la mayoría aquí tenemos hijos. Cuando nuestros hijos tenían 8 meses, 9 meses más o menos, que ya querían comenzar a caminar, ¿qué hacíamos? Lo agarrábamos. Danielito, ven acá. Ven. Vamos a ver que tú eres un bebé. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hacíamos, hermano? Lo agarrábamos de acá y íbamos con él. ¿Verdad que sí? Íbamos con él. Y si hacía caer, y ahí estábamos nosotros para agarrarlo. O lo agarrábamos de la camisa. Y si se iba para el otro lado, ahí estábamos nosotros, hermanos, para agarrarlo. ¿Verdad que sí? Hermanos, aprenden a caminar.
y nos descuidamos de ellos. Nos damos la vuelta a estar en el celular. Y quédate ahí, Daniel. A estar en el celular, a estar viendo películas, a estar viendo la televisión, novelas, lo que sea. Y nuestros hijos allá, hermanos, caminando, solos. Y cuando nuestros hijos van a tomar una mala decisión, no estamos con ellos, estamos allá. Cuando nuestros hijos se van a caer porque el mundo los golpea, no estamos con ellos, estamos allá viendo la televisión, estamos allá en las cosas del trabajo, estamos allá, hermanos, en el Facebook, viendo la vida de los demás y la de nuestros hijos. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? Cuando nuestros hijos quieren ver y escuchar esa música, ¿dónde estamos nosotros para decirle, hijo, eso no está bien delante de Dios? Cuando nos damos cuenta, están hasta aquí de pecado, hermanos, porque nosotros estamos allá. Y muchas veces, hermanos, por el trabajo, muchas veces por ganar más dinero, y ese dinero, sépalo, que no compra la salvación de tu hijo. Necesitamos estar con ellos, hermanos. Necesitamos estar con ellos. Si ellos se van a caer, ahí estamos nosotros. El hermano Ramiro usa una frase que me gusta mucho: tenemos que estorbarle a nuestros hijos, porque ese es nuestro deber. Dios nos puso para eso como padres, hermanos. Debemos de corregirlos. Debemos de saber qué es lo que hacen en la escuela, qué es lo que hacen cuando van allá al fútbol, qué es lo que hacen cuando hablan por teléfono. Tenemos, hermanos, que estar pendientes de nuestros hijos. Pero el mundo ha creado un sistema de distracción que es como cuando vamos a pescar. Y estamos ahí tratando de agarrar como el pescado trata en el suelo. Y mientras tanto aquí, hermanos, nosotros distraídos allá con el ¿cómo se llama? La carnada, ¿verdad? Y nuestros hijos, el diablo los lleva de las manos. El mundo y el diablo los lleva de las manos. Y nosotros allá, hermanos, eso no está bien. ¿Dónde estaba Elí cuando estos muchachos estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios? ¿Dónde estaba? Dice ahí la Biblia que no conocían, no sabían nada de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué, me pregunto yo, hermanos? Necesitamos dejar lo que el mundo usa para engañarnos, para leer la Biblia con nuestros hijos, para enseñarle que hay un Dios santo, para enseñarle, hermanos, que aquí en el templo se respeta, para enseñar, hermanos, que los juguetes, que las paredes, todo se respeta. Estas personas, hermanos, no sabían eso, porque hacían lo que les daba la gana. El otro día, hermanos, yo les llamé la atención a mi hija, desde aquí, porque estaba haciendo algo incorrecto en el templo, hermano. Y me dio mucho coraje, porque aquí el templo se respeta. No puedes venir, jovencito, a hablar de lo que te dé la gana en el templo de Dios. No puedes venir a hablar de fútbol, no puedes venir a hablar de cantantes, no puedes venir a hablar de música mundana, porque la casa de Dios se respeta, hermanos. Corrija a su hijo, hermanos. Si usted lo ve haciendo algo indebido en la casa de Dios, por favor, corríjalo. Que no crezca como estos dos hombres, Ovni y Fines, irrespetando irreverentemente la casa de Dios, hermanos. La casa de Dios se respeta, hermanos. No podemos dejar solos a nuestros hijos, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué Elí le llama la atención a sus hijos? ¿Por qué? Ve qué interesante, hermanos. Ve qué interesante. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo
de este pueblo vuestros malos procederes. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, era el papá de ellos y les dice, porque hacéis pecar el pueblo de Jehová. ¿Y ellos qué? ¿Y quién se interesa por ellos? ¿Por qué no les dijo? Porque se van a ir al infierno. Porque eso no está bien, porque te vas a ir al infierno, porque Jehová te va a consumir. Porque el tabernáculo se respeta. Porque la ley dice esto y esto y esto, y todo Jehová ya lo dejó escrito. Pero parece que estaba más interesado por el pueblo de Jehová, que no está mal, pero primero están sus hijos. Primero están sus hijos, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, y que nunca tengamos de excusa, porque estoy muy ocupado en las cosas de Dios. Mi hijo está ya caminando solo, porque eso no va a ser excusa. Versículo 27, hermanos. 27 al 29. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre los tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Hermano, vea qué interesante. Que vino un varón de Dios. ¿Y quiénes eran los que estaban mal? ¿Quiénes eran los que estaban mal, hermanos? ¿Qué? Pero dice que el varón de Dios vino donde el papá. Interesante, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque un día usted y yo vamos a dar cuenta de nuestros hijos. El varón de Dios vino donde el responsable, no fue donde los hijos, a donde el responsable de la casa, a donde el responsable de sus hijos, vino donde el papá a pedirle cuentas. Hermanos, un día vamos a tener que dar cuenta de nuestros hijos y nuestros hijos de sus hijos, pero vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. El varón de Dios no va a venir, hermanos, a decirle a nuestros hijos, ¿por qué hiciste esto y esto? No va a venir donde nosotros. ¿Y qué le vamos a decir? Estaba muy ocupado en el Facebook, estaba en el Snapchat, estaba en el Instagram, estaba viendo la última película de Sylvester Stallone. ¿Qué le vamos a decir, hermanos? ¿Usted cree que eso tiene algún poder delante de Dios? No, hermanos. Necesitamos corregir a nuestros hijos. Necesitamos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Necesitamos estar con ellos, tener tiempo con ellos. El otro día, hermanos, no sé si decirlo, pero lo voy a decir, porque la verdad me da pena. El otro día andaba Esteban y Alessia y yo en una actividad en la escuela. Y me encontré yo una señora que me conoce, hermanos, desde que yo tenía 2, 3 años. Jugábamos fútbol ahí en una propiedad que tenía el papá de ella y la mamá. Y vine, me comenzó a contarme que se murió el hermano de ella. Y ya me comenzó. Esteban estaba conmigo, Alessia estaba conmigo y ellos iban. Alessia iba y venía, estaban aquí conmigo. Y de un pronto a otro ella se detuvo y me dijo esto. Y se lo dijo a Esteban. ¿Qué niños más educados tiene usted? Que está haciendo buen trabajo.
Y yo pensé, qué bueno sería que Dios piense lo mismo. Porque un hombre, pero qué bueno sería, hermanos, que un día Dios piense eso de nuestros hijos. Yo por dentro decía, es que no los conoce, ¿verdad? Pero hermanos, ¿me entienden el punto? Qué bueno sería, hermanos, que un día nos paremos delante de Dios. Hiciste buen trabajo con tus hijos. Les enseñaste la palabra de Dios. Por tu culpa son salvos, porque tú les enseñaste la palabra de Dios. Una persona aquí en el mundo, eso solo sirve para vanagloria, hermanos. No sirve de nada. Pero ¿qué piensa de Dios, de lo que estamos haciendo con nuestros hijos, hermanos? Hermanos, saquemos el tiempo para estar con nuestros hijos. Hablemos con ellos, principalmente, hermanos, de las edades de 11, 12 para arriba, hermanos. Ellos necesitan, hermanos. Porque si no, usted no habla con ellos, ellos van a ir a hablar con otras personas que les van a corregir o le van a aconsejar de la manera errónea, hermanos. Hable con sus hijos, hermanos. Saque el tiempo, apóyelo. Si a su hijo le gusta alguna actividad, vaya con él. No querrá usted, yo, hermanos, que nuestros hijos se vayan al infierno. Yo voy a terminar, hermanos. No se preocupen, yo voy a terminar. Después de esto, hermanos, ¿qué pasa? Viene el versículo 30, hermanos. Y viene donde Jehová juzga la casa de Elí a sus hijos. Y dice, del 30 al 34, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre, andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y para llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Y hermanos, ambos morirán en un día. Dice la Biblia que vamos a morir. ¿Dónde cree usted que se fueron estas personas, estos jóvenes? Al infierno. Sin duda alguna, hermanos, sin duda alguna. ¿Dónde quiere usted que se vayan sus hijos? Y no solamente sus hijos. A la familia en general le cayó una desgracia, hermanos. No solo sus hijos. Por el padre pagaron las demás personas, hermanos. Necesitamos, hermanos, orar por nuestros hijos para que Dios los cuide del mundo y de Satanás, y un día sean salvos. Que ellos no muestren, hermanos, un día indiferencia a la palabra de Dios. Que nosotros, como padres, no mostremos indiferencias en la educación de nuestros hijos, principalmente la espiritual.
Y Dios, hermanos, cumple lo que dice. Y en el capítulo 4, versículo 12, vea lo que acontece ahí. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por la causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, aquellos que profanaban el tabernáculo, aquellos que robaban el sacrificio, aquellos que robaban el olor fragante a Jehová. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finees, de uno de sus hijos, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. El mismo día murieron sus 2 hijos. Murió él y murió su nuera. El mismo día. ¿Por qué? Porque descuidó a sus hijos, porque descuidó su familia. Más adelante, hermanos, viene Samuel. Jehová lo llama 3 veces, ya todos sabemos la historia. Jehová lo llama 3 veces. Samuel se levanta la primera, la segunda y la tercera, y Jehová habla con él y le dice que él va a quedar encargado de todo el asunto. Entonces Elí le pregunta que qué fue lo que Jehová le dijo. Entonces Samuel le dice lo que va a acontecer, que sus hijos van a morir y todo esto. ¿Y usted sabe qué le respondió? Él es Dios, haga como bien le parezca. Qué indiferencia, hermano. Qué arrogancia, qué orgullo, hermanos. Haga como bien le parezca. ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos? ¿No hubiera caído ahí de rodillas suplicando misericordia? Cuando vienen, hermano, y le dicen a él que sus hijos murieron y que el arca fue tomada, dice la Biblia, vea qué interesante, que cuando él escuchó que el arca había sido tomada, no que cuando escuchó que sus hijos habían sido muertos, no, que cuando el arca había sido tomada, se cayó y se mató. Y cuando escuchó a sus hijos, no pasó nada, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tanta apatía a la educación de los hijos? ¿Por qué no le importaba educar a sus hijos? No lo sé, hermanos. Lo que sí sé es que tenemos una gran responsabilidad, no solamente el padre, también la madre. Somos un equipo y tenemos que trabajar juntos. Y tenemos, hermanos, que orar, que enseñar,
y que corregir a nuestros hijos. Porque si no lo hacemos, un día pueden terminar como estos dos jóvenes en el infierno. Y un día tenemos que dar cuenta a Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos enseña, nos corrige, nos instruye, porque encontramos, Señor, cada necesidad que tenemos, Señor, tú nos das la respuesta en tu palabra, Señor. Gracias por ella, porque es perfecta, Señor. Te pido, Padre Santo, por mi persona y por todos mis hermanos, por los jóvenes que aquí se encuentran, que por favor nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros siempre, Padre. Que nosotros como cabezas de hogar instruyamos, enseñemos, corrijamos a nuestros hijos en tu palabra, Señor. Que nuestra ayuda idónea siempre, Señor, esté con nosotros. Que seamos, Señor, un equipo y que juntos podamos caminar hacia adelante, corrigiendo, Señor, a nuestros hijos. Ten misericordia, Señor, de nuestros hijos. Ten misericordia, Señor, de los jóvenes, de los niños de esta iglesia, Señor. Hemos visto, Señor, quizás varias generaciones perdidas, Señor. Y te rogamos, Señor, que esta generación, Señor, pueda encontrar la salvación, Señor, de sus almas, Padre. Te rogamos por ellos, Señor. No es fácil. El mundo, Señor, tiene mucha fuerza, pero tú tienes más poder que el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias por el servicio y gracias por todo lo que has hecho. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.